Bienvenidos a la oscuridad de la carretera, donde el asfalto se convierte en un sendero de misterios inquietantes y encuentros paranormales. Prepárense para sumergirse en relatos de terror que desafían la realidad y acechan en la penumbra de la carretera. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido en este viaje a lo más profundo de la inquietud? Mientras conducía solo por una carretera boscosa en plena noche, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Mis luces atravesaban la densa oscuridad del bosque, creando túneles efímeros que pronto se llenaban de sombras inquietantes. De repente, entre los árboles, vi figuras etéreas que danzaban en la penumbra. Sus siluetas distorsionadas parecían retorcerse y contorsionarse, una danza macabra que anunciaba lo desconocido. Mis ojos parpadearon incrédulos, convencidos de que la fatiga jugaba trucos en mi mente. A medida que avanzaba, las figuras se volvían más persistentes. Algunas flotaban como neblina oscura, otras se materializaban en sombras humanoides. La carretera se convirtió en un campo de juego macabro, donde estos espectros parecían conspirar para hacerme perder el control del vehículo. Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad gélida mientras se arrojaban frente a mi parabrisas, desvaneciéndose justo antes del impacto. Mis manos temblaban sobre el volante, mi pulso acelerado por el terror creciente. Intenté convencerme de que eran simples ilusiones, pero la sensación de presencia malévola en el aire desafiaba mi lógica. La carretera, antes iluminada por mis faros, se convirtió en un corredor sombrío, y las risas susurrantes de los espectros se entrelazaban con el rugido del viento. Decidí acelerar, escapar de esa pesadilla sobre ruedas, pero los espectros persistían, jugando con mi cordura. En un momento de desesperación, divisé una luz al final del bosque, la salida de aquel túnel de pesadillas. Aceleré con determinación, sintiendo cómo los espectros lanzaban su último esfuerzo para desviarme del camino. Cerré los ojos durante un instante, temiendo el impacto inminente, pero cuando los abrí, me encontré en la salida del bosque, libre de la influencia fantasmagórica. Mis manos temblaban sobre el volante mientras dejaba atrás el bosque. El eco de las risas retorcidas aún resonaba en mi mente, recordándome la frágil línea entre la realidad y lo paranormal. La carretera, ahora iluminada por la luz de la luna, se extendía ante mí, pero la sombra de aquel bosque oscuro persistiría en mi memoria, un recordatorio de que en la oscuridad, lo inexplicable acecha. Mientras conducía mi camión por una carretera boscosa en medio de la nada, el motor empezó a protestar y finalmente se apagó. No había señal alguna de ayuda a la vista. La densidad del bosque se cernía sobre mí, creando sombras inquietantes que se movían con la brisa nocturna. En el silencio forzado, comencé a escuchar silbidos distantes provenientes del bosque. Al principio, los atribuí a los caprichos del viento, pero conforme se intensificaron, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me subí apresuradamente al camión, sintiéndome observado. Entonces, de entre los árboles, empezaron a llover piedras y ramas. Golpeaban la carrocería con un estrépito ensordecedor. Pese a la oscuridad, alcancé a vislumbrar sombras moviéndose entre la maleza. Los silbidos se volvieron más agudos, más cercanos, y su tono sugería algo más que un fenómeno natural. Aterrorizado, intenté arrancar el camión sin éxito. Las cosas lanzadas desde el bosque golpeaban con más intensidad, y los silbidos se transformaron en un lamento discordante que parecía resonar en mi propia cabeza. Mi corazón martilleaba mientras, desesperado, intentaba encender el motor una y otra vez. En medio del caos, cuando la situación parecía alcanzar su punto álgido, el camión cobró vida repentinamente. El rugido del motor se mezcló con los sonidos caóticos del bosque. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y escapé de aquel lugar, dejando atrás la pesadilla que había sido arrojada desde la oscuridad. Mientras la carretera se extendía ante mí, el bosque quedaba atrás, sumido en la penumbra. La experiencia dejó una huella imborrable en mi memoria, y aunque nunca entendí del todo lo que ocurrió aquella noche, aprendí a temer la fragilidad de la realidad en medio de la vastedad de la naturaleza. La noche se cernía sobre la carretera mientras conducía mi camión a través de un bosque solitario. De repente, un impacto violento sacudió el vehículo.
Al bajar para evaluar los daños, descubría un alce herido, pero las heridas parecían no deberse al choque. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando, en la penumbra del bosque, vislumbré algo que no podía explicar. Una criatura grotesca, mitad sombra y mitad pesadilla, emergió entre los árboles. Su figura distorsionada y ojos luminosos se encontraron con los míos. Paralizado por el miedo, retrocedí hasta mi camión, pero la criatura no tardó en seguirme. El rugido del motor apenas encendido resonó en la noche mientras aceleraba, pero la criatura persistía, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Cada rincón de la carretera parecía ser su dominio, y aunque aumenté la velocidad, su presencia se mantenía implacable en mi espejo retrovisor. Las luces del camión iluminaron la carretera interminable, pero la criatura permanecía a la saga. Mis manos temblaban sobre el volante mientras la paranoia se apoderaba de mí. ¿Qué era esa cosa y por qué me perseguía? Mis pensamientos eran una maraña de terror mientras la criatura se mantenía al acecho en las sombras. Finalmente, en un intento desesperado de escapar, llegué a un claro en el bosque y abandoné el camión. Corrí hacia la espesura, tratando de perderme entre los árboles. Me oculté, temblando, mientras la criatura se detenía al borde del claro, mirándome con una inteligencia inhumana. El bosque resonaba con susurros siniestros mientras la criatura se retiraba lentamente. Con el alivio mezclado con el pavor, regresé cautelosamente al camión y reinicié el motor. Mientras me alejaba, la criatura desapareció entre los árboles, pero la sensación de sus ojos vigilantes permaneció grabada en mi mente, recordándome que en lo más profundo del bosque, acechan secretos que desafían toda explicación racional. Esa noche, mientras conducía mi camión por una carretera solitaria, vislumbré una figura sombría caminando a la orilla del camino. Mi instinto de buen samaritano me llevó a detenerme y ofrecerle un aventón a ese desconocido solitario. El extraño subió al camión sin decir una palabra. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, pero su presencia desprendía un aire gélido. Conducí en silencio, incomodidad creciendo en la cabina. Fue entonces cuando noté que no había rastro de su reflejo en los espejos. Decidido a romper el silencio, le pregunté sobre su destino, pero el eco de su voz parecía vacío, un susurro desencarnado. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando se reveló como un espectro atado a esta carretera olvidada. Pánico en mis venas, intenté detener el camión, pero mi voluntad parecía ajena al control. La velocidad aumentaba mientras el espectro permanecía inmóvil, mirando fijamente al horizonte. Las luces de la carretera se desvanecían en un túnel oscuro, y mi grito desesperado se perdía en la noche. Finalmente, en un parpadeo interminable, el camión se detuvo abruptamente. El espectro desapareció tan misteriosamente como había llegado. Aterrorizado, abandoné el camión y vi cómo mi vehículo yacía inmóvil en la carretera desierta. Caminé en la oscuridad, sin rumbo fijo, mientras el eco de la risa espectral resonaba en la brisa. La carretera se desvanecía en sombras, y la sensación de ser observado por más presencias invisibles me perseguía. Desde esa noche, la carretera y sus secretos oscuros se adueñaron de mis pesadillas. La figura sin rostro y su risa etérea permanecen como un recordatorio de que algunas ofertas de auxilio esconden más allá de lo que nuestra percepción puede entender. Esperamos que estas historias de la carretera hayan despertado el escalofrío en sus espinas. Si anhelan más encuentros con lo desconocido, no olviden suscribirse al Eco del Miedo para recibir nuevas narrativas de terror. Hasta la próxima, viajeros valientes, y recuerden que en la carretera, las sombras guardan secretos que desafían toda explicación.